Hoy comenzamos una serie que no sé cuándo termina, pero comenzamos hoy, de predicaciones expositivas en el Evangelio de Juan. Y hoy ténganme paciencia, va a ser una introducción. Vamos sí a exponer algo del pasaje que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Pero yo creo que es importante que para poder entender este Evangelio en su contexto y todo lo que hay allí, debemos primero introducir este Evangelio de alguna manera. Y lo primero que quiero decir, ¿verdad? Que nosotros vamos a entrar en una serie de predicaciones expositivas, porque como iglesia creemos que el fundamento y el cimiento de la iglesia saludable es solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Los programas, los eventos, la personalidad del pastor, los logos, los videos, las redes, todo eso que nos identifica y que nos entretiene y que, ¿verdad?, es parte del movimiento y la actividad, nada de eso puede sostener una iglesia, solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es fundamento firme sobre el cual podemos hacer iglesia. De hecho, ustedes saben, ahí está nuestra misión, dice que es hacer discípulos cimentados en las Escrituras que crean, amen, obedezcan y compartan a Cristo y su Evangelio para la expansión del reino de Dios. Y necesariamente, mis hermanos, esto solo podemos hacerlo si le damos el lugar correspondiente a la palabra de Dios en el culto público. Por eso predicamos de manera expositiva, consecutiva. Quiero hacer una breve introducción acerca de la predicación expositiva en este tiempo. La predicación expositiva no es otra cosa que tomar un texto de la palabra, abrirlo, leerlo, explicarlo en su contexto y aplicarlo a la luz de Cristo para nosotros hoy. O sea, es tomar un libro, para aquellos que nos visitan, quizás primera vez se exponen a la predicación expositiva, desde el capítulo 1 hasta que se acabe. Capítulo por capítulo, verso por verso. Porque entendemos que esta es la manera más fiel de predicar las Escrituras y exponernos a todo el consejo de Dios, a todo el consejo de Dios. Por eso nos proponemos hoy comenzar una predicación en la serie expositiva en el libro o en el Evangelio de Juan. Y la pregunta es, ¿por qué un evangelio? Tenemos profetas en el Antiguo Testamento, tenemos los Salmos, tenemos Génesis, tenemos epístolas, tenemos Apocalipsis. ¿Por qué un evangelio? ¿O por qué vamos a predicar acerca del Evangelio? En primer lugar, mis hermanos, siempre es seguro para nosotros que como iglesia regresemos a la predicación de los Evangelios porque ellos son el testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios el Padre de enviar a Jesucristo. Siempre es seguro que la iglesia regrese a predicar un Evangelio. Además, los Evangelios nos muestran la vida de Jesús que es la imagen de Dios invisible. O sea, al ver la vida de Jesús, no solamente conocemos acerca del contexto, los discípulos, conocemos a Dios mismo porque vemos el carácter de Dios en la vida de Jesús. En segundo lugar, yo creo que Dios como iglesia nos está dirigiendo a predicar un evangelio hace un tiempo, porque en el tiempo preciso donde estamos viviendo como iglesia, Dios quiere trabajarnos y hacernos discípulos que crean, amen, obedezcan y compartan a Cristo. Ahora bien, ¿qué es un evangelio? ¿Qué es un evangelio? Cuando hablamos de un evangelio en la Biblia nos referimos a una de las 4, si así se definen los evangelios, biografías teológicas de Jesucristo, dadas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso está, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Tan pronto abrimos ese Nuevo Testamento, lo primero que aparece son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto muestra una posición especial en la Biblia. Recuerden que la Biblia es el libro de Dios, es una sola historia de redención, inspirada por el Espíritu Santo. Y desde el Antiguo Testamento, en la historia de la redención, hubo lo que se le llama un silencio de parte de Dios. No hubo profeta desde Malaquías hasta que comenzamos a leer el Nuevo Testamento y aparece Juan el Bautista. Así que los evangelios vienen a romper con el silencio, por decirlo de alguna manera, que se generó en el Antiguo Testamento. No que Dios no estaba obrando, Dios estaba obrando en el periodo intertestamentario, desde Malaquías a Mateo, de Malaquías a Juan, Dios está obrando.
pero no hay registro de profetas levantados de parte de Dios hablando. Pero lo que Dios estaba haciendo era preparando las circunstancias históricas para la llegada de su Hijo. Eso sí estaba sucediendo. Por eso decirle el periodo de silencio hay que tener cuidado, porque no queremos decir que Dios no estaba trabajando. Dios estaba obrando y preparando las circunstancias para la llegada de Cristo. Así que los evangelios vienen a traer el cumplimiento de la promesa que se estaba esperando. Cristo, Dios hecho carne, nacido de mujer, prometido de Génesis 3:15. Mis hermanos, sin Cristo no hay cristianismo. Y sin evangelios no pudiésemos ver la narración de la historia de cómo Dios cumplió su promesa. Miren cuán importantes son los evangelios en las Escrituras. Sin Cristo no hay cristianismo. Y es precisamente en los evangelios que vemos cómo Dios envía a Cristo, a su Hijo, nacido de mujer, para hacer la obra de redención. Y si algo necesitamos tú y yo como iglesia, y particularmente nosotros, Iglesia Bíblicamente, en este tiempo, es que Dios nos, pues de una manera, no me gusta esa palabra enamorar, pero nos asombre cada vez más con Cristo. Llene nuestros ojos, nuestros deseos, nuestros anhelos de la persona de Cristo. Si queremos ser discípulos que conozcan, vivan y anuncien el Evangelio, necesitamos ver a Cristo. Y los Evangelios nos muestran a Cristo de manera palpable. Recordemos, iglesia, que como iglesia estamos estos próximos años bajo la serie, y por eso la camisa Soy Discípulo. Y la única manera de nosotros ser verdaderos discípulos de Cristo, que conozcan, crean, amen, obedezcan, es viendo a Cristo. Ahora bien, vamos a ver un poco del contexto bíblico, teológico de los evangelios. Antes de entrar a poder hablar de Juan, de lo que escribió, del primer versículo que nada más ahí, impresionante, uno de los versículos más importantes de la Biblia, yo creo que es importante ver dónde estamos en las Escrituras para entender esto. Ya dije algo de eso, venimos de un periodo de silencio. El Antiguo Testamento tiene 39 libros que se divide, ¿verdad?, entre ley, profetas y salmos. En los primeros 5 libros de la Biblia, usted se conoce como el Pentateuco, se narra la historia de la creación del mundo, la promesa de salvación del hombre, cómo Dios forma un pueblo por medio de Abraham, que leímos hoy en Romanos 4 providencialmente. Hace un pacto condicional en Éxodo con ese pueblo que sale de la simiente, ¿no?, de la descendencia de Abraham. Y de ese pueblo, de la tribu de Judá, vendría entonces el Cristo prometido en Génesis 3:15. Así que en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios va formando un pueblo de donde vendría el Salvador. Eso es lo que está pasando en el Antiguo Testamento. De manera general, obviamente. En el Nuevo Testamento, son 27 libros que tenemos allí. Se recoge entonces la era de cumplimiento de esa promesa de ese Redentor. De la obra de esa redención que hizo. Lo vemos en el Nuevo Testamento. También Pablo dice que el Nuevo Testamento, o en el periodo de Pablo, es el periodo de la luz. Él dice que el misterio se reveló bajo su ministerio. Por lo tanto, aunque vemos cosas en el Antiguo Testamento, aún los profetas no veían con claridad y el pueblo no entendía con claridad toda la obra de redención hasta que llega el Nuevo Testamento, hasta que llega la revelación de Cristo, Cristo revelando a Dios, los planes de Dios, y Pablo que revela el misterio de que juntamente con los judíos, los gentiles, son parte del pueblo de Dios, por medio de la fe, como leímos hoy. Esto quiere decir que aquello que no entendíamos bien en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ahora y en los Evangelios lo vamos a ver con más claridad. Pero es algo interesante. Los profetas en el Antiguo Testamento tomaban de los primeros 5 libros de la Biblia para ver lo que Dios había hecho con el pueblo y la ley que le había dado, y tomaban eso y le predicaban y le profetizaban a la nación. Ese es el contenido de los profetas. Las personas piensan que los profetas siempre están hablando del futuro. No. Muchos de estos profetas tomaban la ley de Moisés, tomaban el Pentateuco y decían: pueblo, están pecando, miren la ley de Dios aquí. Eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Pero es bien interesante que también de la misma manera en el Nuevo Testamento los apóstoles y las epístolas vienen entonces a explicar y a aplicar las narraciones de los evangelios y las implicaciones del evangelio como hacían los profetas en el Antiguo Testamento.
Así que, así como en el Antiguo Testamento teníamos la narración de la redención del pueblo de Israel en Egipto, en el Nuevo Testamento tenemos, en los evangelios particularmente, la narración del acto de redención, la inauguración de un nuevo pacto, y entonces todas las epístolas vienen a explicar y aplicar lo que Dios viene a hacer por medio de Jesucristo. Así que, al sumergirnos en el Evangelio de Juan, nos estamos exponiendo a un momento histórico bien particular que nunca había ocurrido y no ocurrirá hasta que Cristo regrese. Dios vino como hombre a respirar del polvo de la tierra. Mi hermano, esto es un momento particular y único en la historia. Dividió el tiempo en antes y después de Cristo. La figura de Cristo, ningún historiador puede negarla. La figura de Cristo, o sea que no queda creer en Él como Salvador, está bien, pero no puede negar el Cristo histórico. Esto es un momento, cuando veremos el Evangelio, un momento trascendental e importante en la historia de la humanidad. Dios viene a vivir como hombre a la tierra. Y eso es lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Vamos a conocer a Dios por medio de Cristo. Vamos a conocer a Dios por medio de Cristo. Pero ¿por qué el Evangelio de Juan? Y sigo diciendo más preguntas porque tenemos que llegar poco a poco, ¿no? Ahí está el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué entonces Juan? Juan es un evangelio impresionante. En primer lugar, todos estamos de acuerdo, y cuando yo leo sobre Juan, que podemos navegar como un niño a la orilla de la playa en Juan, pero al mismo tiempo podemos sumergirnos y encontrar profundidades en el Evangelio de Juan. Juan es tan sencillo que cualquier nuevo creyente puede entenderlo, como tan profundo que se requieren pulmones teológicos para poder entenderlo. Es impresionante la obra de Juan. Es el cuarto evangelio en nuestra Biblia, y por decirlo de alguna manera, Juan es el rarito del grupo. Juan es como el raro. Juan era como del corillo el más extraño. ¿Por qué? Porque los evangelios, se le dice sinópticos, aquellos evangelios que tú puedes ver juntos, como Marcos, Mateo y Lucas, aunque no están en el mismo orden, sí retratan casi las mismas historias, casi en el mismo orden. Pero Juan llega y dice, no, yo soy diferente a ustedes. Juan hace otra cosa. De hecho, 90% del material de Juan no se encuentra en los otros evangelios. Imagínense. 90% del material que Juan escribe no se encuentra en los otros evangelios. Por eso Juan no es un evangelio sinóptico. No se puede ver junto con los otros porque no hay forma de compaginarlo. Se diferencia totalmente de los evangelios. Y hay mucha discusión de por qué Juan hizo esto o cómo compuso el evangelio, pero estamos seguros que el Espíritu Santo que inspiró a Mateo, inspiró a Juan también para escribir el evangelio. De esa manera que lo escribió. De hecho, se cree que el evangelio de Juan es un evangelio mucho más tardío que los otros evangelios. Han puesto fecha desde a finales del 70 hasta el 90 y los liberales lo ponen en el siglo II. Pero los estudiosos serios se dan cuenta que es imposible que haya sido en el siglo II y que muy rara, muy difícilmente luego del año 70, porque no hay mención de la destrucción del templo. Eso que muy probablemente el evangelio de San Juan fue escrito cerca del 68, 69 después de Cristo. No hay una fecha particular, pero tiene que estar o está por esa línea y se cree que lo escribió desde la ciudad de Éfeso. Yo me reí cuando estaba estudiando esto, me decía, estudiamos positivamente Éfeso, después fuimos a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso, y ahora estamos leyendo a Juan, que escribió desde Éfeso el evangelio. No sé. Yo espero que eso no se nos diga al final, ¿verdad? Que hemos perdido el primer amor como a Éfeso. Ok, así que Juan escribe este evangelio mucho más tarde que los demás evangelios. Y debido a la intención que Juan, que eso es lo que vamos a predicar hoy, yo estoy predicando, ¿verdad? Pero vamos a exponer el pasaje que vamos a exponer. ¿Cuál fue la intención de Juan escribir este evangelio? Él organiza el evangelio según su intención. De hecho, es el único evangelio que dice, yo escribí, bueno, Lucas también lo hace, pero Lucas dice que escribió para poner en orden las cosas y enseñársela a Teófilo, ¿no? Pero Juan dice que escribió este evangelio para algo de manera particular y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes que vayamos a ver eso, mire qué interesante algunas cosas acerca de Juan. Además de que el 90% es material único. En Juan hay 7 señales. En Juan hay 7 afirmaciones de yo soy. Y en Juan hay 7 testimonios que dicen Jesús es el Cristo. Juan está haciendo algo con esto, ¿no?
Juan no escribe todos los milagros, sino que escoge 7 señales. De hecho, no le llama milagros, le llama señales. 7 confesiones de yo soy, de Cristo diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy. Y 7 testimonios de personas que dicen, este es el Hijo de Dios. Juan escribe implementando también temas de dualismo como luz, tiniebla, vida o muerte. De hecho, en Juan tenemos 4 diálogos que no hay en ningún otro lugar. El de Nicodemo, el de la mujer adúltera samaritana, o que tenía 5 maridos, el ciego de nacimiento y Marta y María. Y miren, mis hermanos, los pasajes que tenemos en Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 2, versículo 5. El único mandamiento que la María le hizo en la Biblia, hagan todo lo que él les diga. Los católicos adoran a María y la realidad es que María lo que fue que dijo que hagan todo lo que Jesús hiciera. En Juan tenemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que quiera no se pierda y tenga vida eterna. En Juan 4 tenemos la enseñanza de la adoración en espíritu y en verdad. En Juan 5, Jesús dice claramente que las escrituras dan testimonio de Él. Juan 6, yo digo que es el capítulo calvinista de Juan. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajese. Juan 7, el que tenga sed y beba, y venga a mí y beba. Juan 8, soy la luz del mundo. Juan 10, yo soy el buen pastor. Juan 11, Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Juan 12, María unge los pies de Jesús. Juan 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15, yo soy la vid, ustedes las ramas, y sin mí nada pueden hacer. Juan 16, la obra del Espíritu Santo explicada, hermoso. Juan 17, la oración sacerdotal. Miren, mis hermanos, toda la riqueza de este evangelio a la cual Dios nos está sirviendo para que nos expongamos. ¿No te anima? A mí me anima. Yo estoy ya loco por ir a todos esos pasajes. Quiero explicarlos todos ya. Quiero predicarlos todos. Ahora bien, y puedo seguir, pero son algunos pasajes. Hasta el Juan 17, llegué a Juan 18. ¿Cómo Juan estructura este evangelio? Y yo sé que, téngame paciencia, esta es la introducción, es parte de. ¿Cómo Juan estructura este evangelio? Hay 5 partes, y ahora sí quiero que vayan conmigo porque quiero que vean las partes conmigo en su Biblia. Vamos a Juan capítulo 1. Quiero que sepan algo. Los evangelistas y los escritores no se sentaron y dijeron, ay, déjame escribir esto a ver. Ellos fueron intencionales en lo que hicieron. Primero que fueron inspirados por el Espíritu, pero también escribieron de manera intencional, organizada. No fue un escrito medalaganario. El Evangelio de Juan se divide en 5 partes. La primera parte, mis hermanos, es un prólogo del capítulo 1, del 1 al 18. ¿Lo ven conmigo ahí? Un prólogo no es otra cosa que una historia que se introduce al lector para darle contexto. Y Juan lo que está haciendo es dándonos un contexto de lo que nos va a venir a hablar en todo su Evangelio. El versículo clave para este prólogo es el versículo 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y nos va a narrar todo cómo sucedió. Luego del versículo 9 en adelante se le llama el libro de las señales. Ahí es que se narran todas las señales que Juan comenzó a hacer, que Jesús comenzó a hacer, hasta el capítulo 11. O sea, tenemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 casi 10 capítulos donde Juan nos narra las 7 señales particulares, los discursos, las afirmaciones, como diciendo, esta sección de mi evangelio es para que vean que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, es Él. Vaya conmigo, Juan 2:11. Esto es lo que vamos a encontrar en Juan a cada rato. Juan capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice. Este es el principio de sus señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a ver un patrón de cómo unos creen
y otros permanecen en incredulidad, todo el tiempo. Juan nos está mostrando las señales, los que creen y los que permanecen en incredulidad. Vaya conmigo a Juan 4:21 para que vean otro más. Juan 4:21. Mejor dicho, 4:41. Y 41. Y muchos más creyeron por su palabra. Versículo 42. Y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Lo ven? Señal, conversación, respuesta, creen. Pero también hay incredulidad. Juan 6, vaya conmigo, 64. Luego que Jesús da el discurso acerca de que Él es el pan, muchos dijeron, versículo 60, esta palabra es dura, esta palabra es dura, versículo 64. Jesús mismo dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Ven? Este es el patrón de Juan todo el tiempo. Y creyeron y otros se apartaron. Y creyeron y otros no creyeron. Esta es la sesión de las señales de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 11 hay un proceso de transición en donde vemos el milagro de la resurrección de Lázaro, anunciando la resurrección de Cristo. De hecho, en el capítulo 11 y 12 hay un ungimiento, a Jesús lo ungen como la preparación para su muerte. Así que esta es la tercera parte del libro, un proceso de transición, pero la última parte del libro de Juan es del capítulo 13 hasta el final, en donde vemos que ya se cierra todas las señales, los discursos a la gente, crean. Y ahora Él se va con sus discípulos íntimamente. Y de este evangelio, mis hermanos, a diferencia de los demás, tenemos más o aproximadamente el 40% de la última semana de Jesús. Mire cómo Juan enfoca toda la vida de Jesús y nos trae el 40% de ese evangelio desde la última semana. Y nos da desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18 la intimidad con sus discípulos. Lavatorio de pie, explicación de la llegada del Espíritu Santo, la oración de sacerdotal, las últimas advertencias. Juan se ocupa de narrar esta pasión de Jesús, luego viene la muerte, la resurrección, su encuentro nuevamente con ellos, la recomisión de Pedro. Y al final de esto, entonces hay un epílogo y ahí es donde nos vamos a quedar. Y un epílogo es simplemente, luego del desenlace, ¿cuál es el propósito o por qué se escribió esto? Ahora sí, vayan conmigo a Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Juan capítulo 20, 30 al 31. Y vamos a ver en este pasaje cuál fue el propósito de Juan al escribir este evangelio. Mire cómo dice el pasaje. Juan capítulo 20, versículo 30. Y muchas otras señales, ahí está, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es interesante que este pasaje que vamos a exponer en los últimos minutos que nos quedan, expresa con claridad el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Y lo expresa precedido de un acto de incredulidad de Tomás. Miren unos versículos antes, vaya conmigo. Miremos rápidamente el versículo 24 del capítulo 20. Usted sabe que Tomás se le conoce como el discípulo incrédulo porque le dijeron, sí, vimos a Jesús resucitó. Y él dijo, no, yo no creo hasta que yo no vea. Y mire el escenario.
Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, estando la puerta cerrada, y Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa ustedes. Luego dijo a Tomás, acércate aquí, tu dedo, y mira mis manos, y extiende aquí tu mano y métela en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. No podemos pasar de vista por alto esto. Luego de eso Juan dice, esto yo lo escribí para que crean. Un discípulo incrédulo, y Juan escribe con el propósito de que creamos en la obra de Jesús. O sea, yo estoy convencido que en el corazón constante nuestro hay una inclinación hacia la incredulidad como Tomás. Yo estoy convencido que nosotros, porque estamos todavía en un cuerpo no glorificado, vendidos al pecado en un sentido, tenemos corta memoria de la obra de Dios en nosotros, confiamos demasiado en nuestra carne y juzgamos a Tomás, pero somos como él, hasta que no vea. Y Dios en su misericordia, sabiendo nuestra condición humana, nos dio el testimonio de la Biblia, escrito por más de 1500 años, más de 40 autores de diferentes lugares, idiomas, culturas, divinamente inspirados, que cuentan el testimonio unificado de la obra de redención. Y aún así es posible que en medio nuestro, habiendo profesado fe en Cristo, todavía haya incredulidad de nosotros. No somos muy diferentes a Tomás. Pero Juan dice, o retrata lo que dice Jesús, que es bienaventurado aquel que cree sin ver. O sea, Jesús pronuncia una bienaventuranza sobre aquellos que creen aún sin haber visto. Esa palabra bienaventurado es dichoso, feliz, afortunado, bendecido. Son aquellos que creen en el testimonio de la resurrección de Cristo, aunque no lo hayan visto físicamente. O sea, hermanos, tú y yo somos dichosos. Somos felices, somos bendecidos porque hemos creído, tenemos una gracia divina de Dios porque hemos creído sin haber visto. Pero nuestra fe no es tonta, sino que está fundamentada sobre el testimonio fiel de las Escrituras. Y en este contexto, mira lo que dice Juan, ahora sí, en el versículo que leímos, versículo 30, que estas señales se han escrito para que crean. Mis hermanos, el apóstol Juan compartió las experiencias más íntimas con Jesús. Él era uno de los 3 más cercanos a Jesús. Con Pedro y Santiago y Jacobo. De hecho, Juan dice que estaba en la cruz frente a Jesús y a Juan Dios le dije, ¿y tu madre? Juan estuvo viendo a Jesús morir. Pero Juan no toma el testimonio y las vivencias de Cristo para él, sino que vemos que él tiene la intención de compartirlas hacia otros. ¿Ven el corazón del evangelista Juan? Él había creído, él había conocido, él había amado, él había obedecido. Pero no solamente eso, sino como discípulo ahora él comparte lo que ha creído y lo que ha vivido. O sea, tú y yo vamos a disfrutar por estos próximos meses o años el Evangelio de Juan, porque Dios movió su corazón para dejar ese testimonio escrito para nosotros. Miremos ese corazón de Juan. Estas se han escrito como testimonio del Espíritu Santo para que ustedes crean. Él no quiso quedarse con Cristo para él. Él podía decir, ya yo vi a Cristo morir, resucitar, yo tengo mi relación privada con Dios. No. Yo quiero que ustedes también conozcan. Yo quiero que ustedes también vean para que crean. ¿Que crean qué? Como la canción desde el cielo. Creer en la vida, creer en las vibras, creer en Dios general.
No se confundan. La gente cree en Dios, pero un Dios que no le ponen el nombre de Jesucristo. Porque hasta los diablos, hasta los demonios creen y tiemblan. El punto no es ese, si creen en Dios o no creen en Dios, sino que mira como dice el pasaje, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sí. Te puedes tener conversaciones con quien sea y todo el mundo cree en Dios. No, pero si tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es otros 20 pesos. Y Juan dice, no es que crean cualquier cosa, sino que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el objeto de la fe, Cristo, el Hijo de Dios. Esta declaración está cargada de mucha expectativa en el tiempo de Jesús. En el primer siglo, recuerden mis hermanos, que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías. Aparece Juan el Bautista de momento, profetizando y bautizando, diciendo, aquí viene uno detrás de mí, y todo el mundo se revuelca, ¿qué está pasando? Los 400 años de silencio terminaron. Apareció un profeta en el desierto, bautizando para arrepentimiento, por lo tanto había expectativa de quién era el que venía. Y Juan recoge todas estas señales, todo este testimonio de los testigos, declaraciones, para decirnos a nosotros hoy, luego de 2000 años, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él era o Él es el Mesías. Sí, aquel hombre que nació en Belén, aquel hombre nacido de la Virgen María, desposada con José. Sí, Jesús de Nazaret, del Galileo, aquel que caminó por las calles polvorientas de Judea, de Galilea, de Jerusalén. Él es el Hijo de Dios. Él era el Dios encarnado. Aquel que ningún historiador serio puede negar que fue crucificado y que al día de hoy la tumba está vacía. Ese Jesús es el Hijo de Dios. Prometido por Dios. No hay otro Mesías que esperar. Todavía hay gente esperando Mesías. Todavía hay judíos que no han creído en Cristo y están esperando a su Mesías. Se quedarán esperando por el resto de su vida porque ya el Mesías ya vino. No hay otro camino al Padre. Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Y si hay alguien aquí sin fe en Cristo aún, no hay otro camino de salvación. No todos los caminos llevan a Dios. Solamente Cristo es el camino que nos lleva a Dios. Sí, pastor, pero eso es para los no creyentes. Ya yo he creído en Cristo. Porque tú me estás hablando de que Cristo es el Señor. Si ya yo he creído en Cristo. Pues es curioso porque al estudiar este pasaje, en el texto griego, la frase para que crean está en un presente activo. Yo sé que el griego y el español no es lo mismo. Cuando tú ves el griego, ves con colores. Porque los verbos hay activos, hay pasivos, un montón de cosas. Pero lo que quiere decir eso, que se puede traducir esta frase para que sigan o seguir creyendo o para que podáis proseguir creyendo en Él. O sea, esto nos da a entender que aunque Juan no solamente tiene una mente o una audiencia que no ha creído, sino que Juan también tiene en mente una audiencia que ha creído y ha traído el testimonio para afirmar su fe, para que continúen creyendo y fortalecer la fe de aquellos que han creído en Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. ¿Ven el punto? O sea, el propósito de este evangelio no es solamente llamar al que no ha creído, sino también afirmar la fe de aquel que ha creído. Y tú y yo hemos creído. Pero igualmente necesitamos esta predicación. Necesitamos ser recordados que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es Él, el que nos salvó. Ahora bien, pero mira qué sigue diciendo Juan. Capítulo 20, versículo 30. 31. Nos da la razón, nos da un propósito, y para que al creer tengan vida en su nombre. No solamente para que crean, sino para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Sucede lo mismo con el creer. El verbo es presente activo, para que al afirmar su fe sigan teniendo vida en abundancia que provee Cristo y solamente Cristo. Es la misma idea. No solamente al que no ha creído, sino también al que ha creído. De hecho, Juan 10:10 dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido a darles vida
y vida en abundancia. En otras palabras, Juan te está diciendo a ti y a mí hoy, la Escritura nos está diciendo, la vida en abundancia proviene de tu fe en Cristo. De ningún otro lugar. De ningún otro lugar. Habiendo visto el propósito de Juan en estos versos, yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo soy conmovido al ver el corazón de Juan al querer compartir a Cristo. Al comienzo mencioné que un discípulo también es uno que comparte a Cristo. Y la realidad es que nosotros hablamos de lo que nos apasiona. Nosotros hablamos de lo que nos apasiona. Eso no hay que quitarlo. Naturalmente hablamos de lo que nos gusta. Convencemos a los demás. Ese lugar tú tienes que ir porque a ti te gustó. Tienes que comprarte esto. Tienes que ver este video. Hablamos de lo que nos apasiona. Juan estaba lleno de Cristo. Y por medio de este evangelio nos regala a Cristo. Toma todas sus experiencias, sus testimonios vividos, lo organiza de manera tal para regalarnos este testimonio porque Él está lleno de Cristo. Eso no nos habla a nosotros de cómo nosotros también, de alguna u otra, debemos mirar nuestro corazón de qué estamos llenos. Quiera Dios que como iglesia, a medida que exponemos estos pasajes, Dios encienda en nosotros una pasión, igual que la pasión que había en Juan, que dijo, yo voy a escribir para que ellos conozcan y crean y tengan vida. De modo tal que el propósito de nuestra vida y lo que hacemos, lo hagamos para que otros conozcan y crean y tengan vida. Que las relaciones que nosotros cultivamos en nuestra vida no sean simplemente porque me conviene económicamente o porque me hace favores. No, yo quiero cultivar relaciones para que otros también conozcan, crean y tengan vida. Que sea el propósito por el cual servimos y damos aún de nuestros bienes y recursos para que otros conozcan, crean y tengan vida. Sea el propósito por el cual nos levantemos cada mañana, mis hermanos. Dar a Cristo a conocer y morirnos. Dar a Cristo a conocer y morirnos. Ese es que sea nuestro propósito. Esa es la mejor vida vivida. Yo sé que el mundo nos dice que para tener éxito debes tener esto, comprar aquello, cierta estatus social. No. El éxito del creyente es amar a Cristo y darlo a conocer. Hermana, tú no necesitas este micrófono, esta tarima. Hermano, usted necesita llegar al domingo para hacer eso. Desde su casa, sus hijos, sus vecinos, ustedes pueden proclamar a Cristo y darlo a conocer. Sus compañeros de trabajo pueden, al igual que Juan, decir, mira, yo te voy a escribir esto, pero es para que conozca lo que quiere Jesús y que es el Cristo. Conócelo, mira, aquí hay material, velo. Porque Cristo es digno y precioso de ser compartido con el mundo. Con aquel que no cree. Pero si vemos hermoso el corazón de Juan al compartirnos esto a nosotros, más hermoso es que ese es el reflejo del amor de Dios Padre para con nosotros. Que envió a su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, para relacionarnos con Él por medio de Él. Para darse a conocer. ¿Qué tal si le pedimos hoy también al Señor, aumenta nuestra fe? Hazme vivir conforme a lo que confieso creer. Yo quiero ser un discípulo como Juan. Que me tome mi tiempo para compartir con otros a Cristo y que tengan vida en abundancia. Y si hay aquí en medio nuestro un amigo que nos visita, qué bueno que estás aquí, porque es una señal de que el Señor te está trabajando contigo, con tu vida. Pero como iglesia no estamos aquí para hacer terapia religiosa, ni para que te sientas bien y decir, wow, pues mira, ya cumplí con Dios, ya no. Si tú estás aquí es porque Cristo es la única esperanza de vida en la muerte. Si hoy tú estás aquí y no has confesado a Cristo y has creído en Él como Salvador, Él te está llamando por medio de su palabra. Y Juan, por medio de las próximas predicaciones del Evangelio de Juan, y esta misma predicación te está poniendo de frente el llamado de salvación a tu vida. ¿Qué tal si le pides al Señor ahí, Señor, sálvame?
Yo quiero estar seguro de que soy tu hijo. Yo quiero creer que Cristo no solamente es el que vino y murió, sino que murió por mí. Que murió por mí, en mi lugar, murió y resucitó. ¿Qué tal si oras al Señor eso? Iglesia, yo sé que esta introducción se necesita un poco de paciencia, pero yo creo que es importante ver el propósito de Juan para entonces enfocar el Evangelio en los próximos domingos en cada una de las verdades que Él trae. Jesús dice que Él es el Verbo, Juan dice que Él es el Verbo, pero es por algo que lo hace. Dice que la luz del mundo, el buen pastor, todo eso lo hace con el propósito de que nosotros creamos, sigamos creyendo, tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites como iglesia comenzar, Señor, a introducir, Señor, esta predicación en el Evangelio de Juan. Señor, hay tantas riquezas allí, Señor, hay tantas verdades, Señor, que yo no soy suficiente para hablarlas y predicarlas, Señor. Yo te ruego, Señor, que este Evangelio cambie mi vida y cambie la vida de mis hermanos. Que al ver a Jesús allí, que es la imagen de Dios, seamos, Señor, transformados por medio de ello. Padre, hoy vimos que Juan tiene el propósito de escribir estas cosas para que creamos y tengamos vida en su nombre. Padre, te ruego que tú nos aumentes la fe, que nos lleves a renunciar a toda incredulidad y que encontremos solamente la vida en ti, Señor. No es lo que poseemos, no es lo que tendremos, no en este mundo, sino solo en tu nombre, Señor. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.